La importancia de las masas. Según el fabricante, él escoge el color de la masa. La masa o el negativo es el cable que más va a encontrar en el ramal eléctrico de la motocicleta, ya que todo componente como un mando, una bobina de alta, el pito, el motor de arranque y todos los componentes eléctricos electrónicos de la motocicleta requieren una masa. Antes de realizar cualquier reparación eléctrica o electrónica, debemos consultar con el diagrama eléctrico del fabricante para distinguir sus masas. El primer papel que cumple la masa es cerrar el circuito. Tomaremos de ejemplo la bobina de alta. Una corriente de 12 voltios ingresa a la bobina de alta por este cable amarillo con línea blanca. Para cerrar el circuito necesita la masa, el cual lo tomamos nosotros como fabricantes de motor plate por un color verde. Por este color verde retorna hacia el negativo de la batería a través de este cable negro que se vuelve más grueso. Este cable negativo es más grueso porque recibe todas las masas de todos los componentes como los mandos, el tablero, el pito, las direccionales, el motor de arranque. Todos estos componentes van a ir al negativo a recargarse nuevamente y cerrar el circuito. La segunda tarea que cumple la masa es cargar los electrones que cumplieron trabajo en el componente. Tomemos de ejemplo la bobina de alta. Al ingresar la corriente eléctrica por el cable amarillo con línea blanca, va a retornar con menos intensidad de corriente por el cable verde. Finalmente, regresa a la batería a recargar nuevamente sus electrones y salir por el cable rojo hacia los circuitos de la motocicleta. La masa es alguna de las fallas principales que tiene un problema eléctrico o electrónico de las motocicletas, por lo cual se sugiere revisar principalmente la conexión de masa. Veamos otro ejemplo como la masa se necesita en todo componente eléctrico o electrónico. La corriente eléctrica ingresa por el mando, por un cable negro. Al cumplir su trabajo necesita retornar primero para cerrar el circuito y segundo para recargar sus electrones que ya cumplieron trabajo y necesitan nuevamente ser cargados. Salen por el cable verde, que es la masa, nuevamente hacia el negativo de la batería para cerrar el circuito y poder recargar los electrones a que vuelvan a fluir hacia los circuitos eléctricos de nuestra motocicleta. Circuito de direccionales. La corriente eléctrica siempre va a fluir desde la batería. Recordemos que es corriente directa, ya que esta se puede almacenar. La corriente alterna no se puede almacenar. La corriente directa fluye a través del cable rojo hacia un fusible, quien va a proteger el circuito. Luego va a seguir su ruta para ingresar finalmente al mando por un cable rojo. Tengo la masa del mando, la cual va a retornar a la batería. Cuando funciona el interruptor, sale la corriente eléctrica que entró por el cable rojo a través del cable negro. Va a ingresar a este dispositivo que se conoce como un flasher. La tarea de él es hacer que la luz destelle de esta forma. Una vez la corriente entra al flasher, para que destelle, se entrega esa señal por este cable gris, quien ingresa al mando. La estructura del mando de direccionales. En la parte superior tenemos las luces, las cuales vamos a apartar. En la parte inferior tenemos el pito. Y nos vamos a concentrar
en el botón de las direccionales. Por el cable gris ingresa la corriente del flasher intermitente, ella parpadea. Esa señal, cuando doy mi direccional para un lado, ingresa por el gris, en este caso saldría por el azul, hacia las direccionales del lado derecho. Si presiono, la corriente va a permanecer en ese lado. Para el lado izquierdo, la corriente intermitente entraría, haría puente y saldría por el cable naranja para las direccionales del lado izquierdo. Una estructura sencilla y muy eficiente. Cuando en el mando presiono la direccional hacia el lado derecho, va a salir la corriente eléctrica por este cable azul claro, el cual la distribuye hacia la direccional trasera y hacia la direccional delantera. Tenemos la masa de la direccional delantera, quien retorna a la batería. De igual manera, la direccional trasera tiene su propia masa para retornar a batería. También existe otra conexión, la cual lleva a la pacha del tablero y al indicador de la luz de direccional, que nos va a decir que están funcionando. De igual manera, cuando en el mando lo presiono al lado izquierdo, la corriente destellante del cable gris que entró va a salir en este caso por un cable de color naranja, el cual lo entrega a un empalme donde distribuye la corriente eléctrica hacia la direccional izquierda trasera y hacia la direccional delantera del lado izquierdo. Tenemos la masa, quien va a retornar a recargar a la batería y a cerrar circuito. De igual manera, la masa de la direccional trasera retorna para cerrar circuito y recargar los electrones que cumplieron trabajo y transformaron la energía eléctrica en energía calorífica y energía lumínica. Y acá tenemos ubicada la masa de nuestro tablero.